Hay una tendencia recién que está inundando a la sociedad en nuestro alrededor. Vemos que antes hubo valores fijos, creencias fijas, símbolos tradicionales y normas establecidas que todos considerábamos la base de nuestra existencia. Todos los aceptábamos como la esencia de lo que era la civilización. Pero recientemente estamos experimentando una trivialización de esas normas. Eventos pasados formadores de nuestra historia ya no toman importancia en las decisiones y la dirección que eligen las personas hoy. Todo se relaciona al impacto y efecto inmediato para el individuo en el momento dado. Hasta se dicen cosas sagradas en broma o como una expresión automática sin darle mucho pensamiento ni mucha reverencia. Por ejemplo, expresamos sorpresa con la expresión OMG, o traducido es Oh my God o Oh mi Dios. Otras expresiones automáticas como si Dios quiere, o por el amor de Dios, o maldita sea. En cada caso, vemos que se reduce la importancia de Dios a una sola expresión o deseo personal. Lo vemos también la trivialización en mercadeo, la promoción de productos. No dice casi nada de productos, sino se concentra en la naturaleza de la persona que lo consume. Se proyectan imágenes de estrellas de cine, personas guapas, atletas famosos, escenas tranquilas de la naturaleza, cenas elegantes, etcétera, etcétera, que nada tiene que ver con el producto comercializado, sino con las fantasías, deseos, esperanzas y temores del consumidor. Los anuncios, por ejemplo, de la cerveza. Nada dicen qué tan feo sabe, ni o cómo puede arruinar su vida, o cómo puede provocar un accidente de tránsito. Solo se presenta como la percepción de que sea fuerte e importante, que sea aceptados por otros, el sentido de pertenecer a un grupo de sus iguales. Todas las percepciones de lo que quiere el cliente. El anuncio se basa en lo que quiere el consumidor. Esta tendencia ha compenetrado también las actitudes hacia la adoración en círculos evangélicos. Estamos tirados hacia lo que atrae las masas, lo que atrae las personas. No blasfemamos, sino hemos empezado a trivializar, basado en los anhelos o deseos de la gente que queremos que sean consumidores. No atacamos a las doctrinas básicas directamente, sino que las reducimos a unos dichos divertidos. Nuestros dichos, entre comillas, bíblicos, llegan a ser más importantes, más conocidos, más frecuentes que aún la enseñanza de la Biblia. El énfasis de hoy está en el deseo del consumidor, el deseo de la persona que queremos atraer. No está en el deseo de Dios, no está en el carácter de Dios, no está en la persona de Dios, no está en la obra de Dios, no está en la voluntad de Dios. El carácter de Dios ya no es prioridad central, ha sido reemplazado por el consumidor. El conocimiento de Dios ha sido sustituido por dichos populares. Presentamos hasta programación que le gusta al consumidor. Tal como nos aburrimos de los productos inútiles que habíamos comprado por la comercialización astuta, imágenes que apelaron a nuestros gustos, nos aburrimos de este Dios trivializado. Los consumidores de Juan 6, en el Evangelio de Juan capítulo 6, que siguieron a Jesús por la emoción de los milagros y la comida gratis, lo dejaron cuando empezaba a enseñar las cosas de importancia y el deber de un seguidor genuino. Y con sus estómagos rugiendo por la próxima comida, así como nosotros nos movemos a la próxima emoción. Hermanos, en la Biblia el enfoque nunca está en el adorador, está solamente en adorado.
nunca está en consumidor. No podemos orientar nuestro mensaje a usted, debemos orientarlo a Dios. Él debe ser el enfoque de todo. Y todo lo que decimos, lo que enseñamos, todo lo que cantamos, lo que presentamos debe enfocarse totalmente en Dios y su obra maravillosa y en su voluntad. La manera que adoramos a Dios significa mucho de cómo pensamos de Dios. Una congregación trivial tiene una fe trivial en un Dios trivial. Pues ¿cómo quiere Dios que lo agradezcamos? ¿Cómo quiere Dios que lo alabemos? ¿Cómo quiere Dios que lo adoremos? Pues ese es el mensaje de Salmo 150. Fíjese cómo empieza el Salmo. Alabad a Dios. Es un mandato. Alabad a Dios. Este mandato se repite 13 veces en este Salmo culminante del libro de los Salmos. Este llamado a alabar es una culminación apropiada de los Salmos. Hemos visto en las primeras secciones de los Salmos, hubo muchos salmos de tristeza, de lamento, de sufrimiento, de dolor, de problemas, de dificultad, reflejando la condición humana. Pero al seguir avanzando a través de los salmos de lamento ceden el paso a salmos de gozo, salmos de acción de gracias, hasta salmos eufóricos de alabanza. Acercarnos más y más al final, el sonido de gozo, la acción de gracias y el regocijo crece y crece y crece hasta culminar en la cima de los salmos, Salmo 150, que es pura alabanza. Es la culminación de la gloria, la esperanza, la alabanza que debe estar en el corazón del pueblo de Dios. Cuando haya pasado por todos los valles de la vida y todo el dolor de la vida y ha subido, ascendido a la mera cima de la alabanza y está mirando todo lo que está abajo, entonces usted está en Salmo 150, pura alabanza. ¿En qué manera, pues, nos dirige este Salmo a alabar a Dios? Pues veremos 4 directrices de ese Salmo en cuanto a la pura alabanza, la culminación de alabanza, la adoración. En primer lugar, debemos alabar a Dios en todo lugar. Salmo 151. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabad a Dios en su santuario. Debemos alabarlo en su santuario. El santuario es un lugar de adoración y santidad. El propósito de adorarle en el templo es declarar que Dios merece nuestra adoración colectiva. ¿Cuál era el santuario en Jerusalén? En el Antiguo Testamento, toda la adoración tenía que hacerse en el santuario en Jerusalén. Era el lugar donde habitaba Dios. El término específico era el lugar santísimo. Era donde estuvo la presencia de Dios. Era un lugar de adoración y santidad. Todos los holocaustos, ofrendas y sacrificios tenían que ofrecerse ahí porque ahí estuvo la presencia de Dios. Al escribir este salmo, el templo todavía no se había construido. Entonces seguramente David se refería al tabernáculo hasta que el templo fuera construido. Lo importante era que tenía que alabar a Dios en su presencia. Israel tenía que ir al lugar físico donde estuvo Dios, que estaba dedicado a Él para ofrecerle sus alabanzas. En el Nuevo Testamento, Dios no habita en templos hechos a mano. La presencia de Dios no está limitado a un edificio en Jerusalén, ni a ningún edificio en ningún lugar en la tierra. Jesús hace su santuario, su presencia en el creyente individual. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois santuario de Dios?
Jesús mora en nosotros, vive en nosotros, su presencia está continuamente en nosotros. No tenemos que ir a un lugar para encontrar la presencia de Dios. Jesús también hace su santuario en medio de la congregación de creyentes. 2 Corintios 6:16 dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, ellos serán mi pueblo. La presencia de Dios no está limitada a un edificio. Su santuario está donde habita en cada creyente, quien debe ser un lugar de adoración y santidad. Donde el pueblo de Dios se reúne es para enfocarse en Él. El salmista dice que lo debemos alabar donde se congregan los hijos de Dios. Miren el Salmo 149:1. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. El propósito de nuestra reunión es de enfocarnos en adorar a Dios juntos, en alabar a Dios juntos, en exaltar a Dios juntos. La segunda parte del versículo 1 de capítulo 150 de los Salmos dice, alabarle en la magnificencia de su firmamento. Firmamento es un término para los cielos, para el universo creado. No solo debemos alabar a Dios colectivamente cuando nos reunamos, sino también debemos alabar a Dios individualmente en cualquier parte de su magnificente universo. Donde quiera que nos encontramos, debemos alabarle. La alabanza es una función individual del Hijo de Dios, al levantar su corazón en alabanza a Dios, no solo cuando se reúne colectivamente en el día del Señor, sino todos los días. Mire lo que dice Salmo 149, empezando en versículo 5. Dice, regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas. Si estamos despiertos, durmiendo, donde quiera que se encuentre, debemos alabar a Dios, exaltar a Dios continuamente, aún en la privacidad de nuestra cama. Debemos alabar a Dios en todo lugar. Debemos también alabar a Dios porque Él es extremadamente magnificente. El segundo versículo de Salmo 150. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle primero por sus proezas. Debemos alabar a Dios por todo lo que Él ha hecho, por sus proezas. Podemos recitar todo lo que Dios ha hecho. Esa es motivación para alabanza. Recitar sus maravillosos hechos es pura alabanza. Cantamos cantos e himnos que hablan de lo que ha hecho Dios. Recordamos lo que ha hecho en nuestras oraciones. Cualquier intervención se enfoca en los grandes hechos de nuestro Dios. Cualquier intervención se enfoca en los grandes hechos de nuestro Dios. Escucha Salmo 146, versículos 6 a 10. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Dios creó este universo y lo sostiene. Uno puede estudiar el Antiguo Testamento solo para alabar a Dios. Puede empezar en Génesis y recitar que un día Dios vino a ver el vacío y creó todo. Lanzó a vacío planetas, estrellas, lunas y todo lo que llena la infinidad de su universo.
Luego vino a este planeta y creó seres vivos. Y finalmente creó el hombre a su imagen y sopló en él aliento de vida. Lo puso en un paraíso. Y cuando el hombre pecó y cayó, Dios buscó redimirlo. Dios es quien nos libera de la muerte y el pecado y el infierno. Él es nuestro Salvador. Nos ha redimido, nos ha salvado y nos continúa protegiéndonos. Y milagro tras milagro, hasta la vida de Cristo y su muerte y resurrección, podemos recitar y repasar todos los grandes hechos que Dios ha hecho. Eso es alabanza. Debemos alabarle por lo que Él ha hecho. Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Debemos alabarle no solo por lo que ha hecho, sino por quién es. Debemos alabarlo por su carácter, por su persona. En específico, alábelo por su soberanía, su inmutabilidad, su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia, su poder supremo, su gracia, su misericordia, su bondad, su benevolencia, su santidad, su fidelidad, su justicia, su sabiduría. Y podemos continuar y continuar y continuar. No hay fin de lo que de atributos que podemos alabar a Dios. En el Antiguo Testamento es el registro de lo que ha hecho Dios y es la revelación de quién es. Estudiamos el Antiguo Testamento para conocer a Dios y conocer todo lo que ha hecho para luego responder en alabanza y obediencia. Repitan sus atributos, es alabanza. Agradézcalo por todo lo que es verdadero de su carácter, que hablan de su gran amor con que nos ha amado y envió a Jesucristo para nuestra salvación. Debemos alabar a Dios en todo lugar. Debemos alabar a Dios porque Él es extremadamente magnificente. Y debemos, en tercer lugar, alabar a Dios con todas nuestras fuerzas, utilizando todo lo que expresa un gozo exuberante a Dios. Salmo 150, versículos 3 al 5. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con símbolos resonantes, alabadle con símbolos de júbilo. Algo curioso, no se menciona la alabanza verbal en estos versículos. ¿Significa que no debemos alabar a Dios verbalmente? Por supuesto no significa eso. Ya ha sido establecido que debemos alabar a Dios con nuestros labios. Muchas veces en muchos salmos nos indica que debemos alabar a Dios con nuestra boca, cantar canciones, alabar a Dios. Ve otra vez de un ejemplo, Salmo 149:1. Cantad a Jehová cántico nuevo. Necesitamos nuestra boca para cantar. Aún en este Salmo 150, versículo 2, debemos alabarle en voz alta por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Lo que tenemos en este pasaje de 3 a 5 es el acompañamiento a la alabanza verbal. En esta culminación de alabanza, no debemos dejar fuera nada que pueda expresar la euforia de alabanza a Dios. Estos instrumentos contaban con un contexto de función especial para Israel. El salmista estaba instándonos a sacar estos instrumentos que son tan significativos en la historia de la nación. Por supuesto, no conllevaron las implicaciones que nosotros tenemos de las versiones modernas de esos instrumentos. Dice que su alabanza no estaba solo potenciada musicalmente, sino potenciada históricamente por los instrumentos. Se transforman en símbolos de la gran historia de redención. Consideremos uno a uno. Primero, en versículo 3, alabadle a son de bocina. Bocina refiere a trompeta. Cuando un judío escuchaba una trompeta, ¿de qué pensaba? Cualquier judío devoto a Dios pensaría en las grandes ceremonias
y festivales religiosos. Era un símbolo de las memorias gloriosas que había enriquecido a su vida. Se tocaban trompetas para anunciar los sacrificios oficiales en Jerusalén. Se tocaban las trompetas para anunciar el día de la expiación. Se tocaban las trompetas para llamar al pueblo a la adoración. Se tocaban las trompetas para llamar al pueblo a la batalla. Se tocaban las trompetas para anunciar la coronación de un nuevo rey. Tocar la trompeta significaba algo importante. Alabarle con salterio y arpa, la segunda parte del versículo 3. Otra vez el mandato, alabarle. Estos eran instrumentos de gozo. Se tocaba en la dedicación del templo, se tocaba en la dedicación de los muros recién construidos, y qué gran evento era eso. También se tocaban para acompañar la profecía y los holocaustos. Se tocaban para celebrar la victoria en batalla. El dulce sonido de las cuerdas de alabanza no solo daba expresión emocional a la adoración de corazón, sino también lo recordaba a los judíos de los grandes eventos de su historia. Estamos con salterio y arpa recordando los eventos que Dios ha hecho para nosotros. Salmo 154. Alabarle, mandato, con pandero y danza. Otra vez se habla de expresiones de gozo. El pandero era instrumento usado en ocasiones de gozo. Se usaba para celebrar victorias militares. Era instrumento celebratorio que recordaba a la gente de grandes victorias y grandes celebraciones del movimiento de Dios en su historia pasada. La danza se usaba para expresar gozo y exuberancia. La danza era parte de la historia y cultura celebratoria de los judíos. Ahora no estamos hablando del tipo de danza moderno. Nada de danzar en parejas, ni nada sugestivo, ni inmoral, ni carnal. Era una expresión de gozo divino. Se contrasta con el duelo. El duelo era silicio, cenizas y cansancio. Lo opuesto era exuberancia, gozo expresados en la danza. Por ejemplo, encontramos a Miriam, hermano de Moisés, danzando y llevando a las mujeres en danza, celebrando la destrucción de Faraón y su ejército en el Mar Rojo. Estaban saltando, tocando sus panderos y regocijando con gran gozo. Las mujeres danzaron celebrando la victoria de Saúl sobre los enemigos de Dios. En Jueces 21 las mujeres estaban danzando para celebrar la cosecha, mostrando su gran gozo. Ahora, la danza no está específicamente registrada en la Biblia como usado para la adoración en Israel. No lo vemos usado en adoración colectiva. La única vez que se la menciona es en ese contexto, era de malo en Éxodo 32, cuando habían hecho el becerro de oro y estaban danzando ante el becerro. Pero en la adoración a Dios, a Jehová, no encontramos ninguna instancia de la danza como parte normal de la adoración colectiva. No obstante, era una manera que un individuo podría expresar el gozo. La mejor ilustración está en 2 Samuel 6, donde David estuvo tan emocionado cuando vino el arca de Dios a Jerusalén que danzó delante de Jehová por gozo con toda tu fuerza en la ropa común de su gente. En la segunda parte del versículo 4, alabarle con cuerdas y flautas. Eran instrumentos generalmente usados para otras ocasiones de gozo. Se encuentra a través de la historia de Israel, eran muy comunes. Salmo 155. Alabarle con símbolos resonantes, alabarle con símbolos de júbilo. Fueron usados en los sacrificios, también fueron usados en el traslado del arca del pacto. ¿Qué dice el salmista? Recoja todos los medios de alabanza y todas las memorias de lo que Dios ha hecho y derrame alabanzas a Dios. Es un cuadro maravilloso.
Es semejante a lo que pasó en 1 Crónicas 13, versículo 8, con la llegada del arca a Jerusalén. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Y lo hicieron con todas sus fuerzas. Queremos alabar a Dios con todas las ganas. Colectivamente podemos alabar con todas nuestras fuerzas. Podemos unirnos en recordar la gloriosa persona y obra de Dios nuestro Salvador, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Nuestras mentes deben estar tan llenas de la realidad de nuestra salvación, nuestros corazones tan llenos del gozo de nuestra salvación, nuestros cuerpos tan llenos de la emoción de nuestra salvación, que cantamos y tocamos con todas nuestras fuerzas, acompañados de todos los instrumentos disponibles. Nuestras canciones e himnos deben estar enfocados en Dios como nuestro Creador, nuestro sustentador, nuestro preservador, nuestro Redentor. Igual con nuestros tiempos privados de alabanza. En el carro podemos cantar en voz alta y alabar a Dios con todas las ganas. Debemos nosotros alabar a Dios con todas nuestras fuerzas, utilizando todo lo que expresa un gozo exuberante a Dios. ¿Qué está diciendo el salmista? Recoja todos los medios de alabanza y todas las memorias, derrame alabanza a Dios. Es un cuadro maravilloso. Es semejante a lo que pasó en 1 Crónicas 13, 8 con la llegada del arca de Jerusalén. Escucha esto. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas tus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Y lo hicieron con todas tus fuerzas. Queremos alabar a Dios con todas las ganas. Colectivamente podemos alabar con todas nuestras fuerzas. Podemos unirnos en recordar la gloriosa persona y obra de nuestro Salvador, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Nuestras mentes deben estar tan llenas de la realidad de nuestra salvación. Nuestros corazones tan llenos del gozo de nuestra salvación. Nuestros cuerpos tan llenos de la emoción de nuestra salvación. Que cantamos y tocamos con todas nuestras fuerzas, acompañados de todos los instrumentos disponibles. Nuestras canciones e himnos deben estar enfocados en Dios como nuestro Creador, nuestro sustentador, nuestro preservador, nuestro Redentor. Igualmente con nuestros tiempos privados de alabanza. En el carro podemos cantar y alabar con todas las ganas que queremos. Debemos alabar a Dios con todas nuestras fuerzas, utilizando todo lo que expresa un gozo exuberante a Dios. Y por último, debemos todos alabar a Dios. Salmo 150, versículo 6. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Si usted está respirando, debe alabar a Dios. Es por eso que Dios es tan ofendido con los impíos, porque ellos rehúsan alabarle. No son agradecidos, no le glorifican, pero todos nosotros, creados por Dios, dados aliento de vida por Dios, redimidos por Dios, salvos por Dios, todos alabamos al Señor. Alabe, alabe, alabe al Señor. ¿Le ha caído de 20? Alabe al Señor. Pero no haga de usted mismo el enfoque de su vida. Haga Él el enfoque de su vida. No trivialice la gloria de nuestro Dios. Debemos ser dioscéntricos. No trivialice a Dios con alabanza solo superficial.
Que nuestra alabanza sea profunda, rica y entendida. Como respuesta al conocimiento de la verdad, alabamos a Dios de una manera apropiada, especialmente por el regalo de su Hijo. Oremos. Padre, es nuestro anhelo alabarle con todas nuestras fuerzas. Es nuestro anhelo tener alabanza pura delante de ti. Que nuestro enfoque está totalmente en ti. Padre, háblenos a nosotros para que nuestro gozo sea cumplido, sea igual a como Salmo 150. En el nombre de Jesús. Amén.